Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. Oya salva a Changó. En los tiempos antiguos, cuando los dioses caminaban entre los hombres y las tierras resonaban con los ecos de las batallas divinas, una leyenda se tejió en torno a la valentía de Changó y la astucia de Oya, dos deidades cuyos destinos se entrelazaron en un momento crucial. Changó, el poderoso dios del trueno y la guerra, se encontró acorralado por sus enemigos en un rincón remoto de la tierra. Había perdido su caballo en la refriega y la fatiga comenzaba a socavar su espíritu indomable. Con el cerco enemigo estrechándose a su alrededor, el rayo de Changó parecía perder su eficacia contra aquellos que buscaban su caída. Fue entonces que el destino le condujo a la morada de Oya, la diosa del viento y las tormentas, cuya conexión con Changó era un secreto guardado incluso entre los orichas. Sin revelar su verdadera identidad, Changó imploró ayuda a Oya, confesando su cansancio y la necesidad de escapar para recuperar sus fuerzas y su deseo de victoria. Oya, con su mente sagaz y su corazón valiente, ideó un plan audaz para salvar a Changó. Al caer la noche, le proporcionó uno de sus vestidos y sus propias trenzas, cortándolas con determinación para entregarlas a su compañero en apuros. Changó, desconcertado pero dispuesto a confiar en Oya, permitió que ella lo vistiera como mujer, ocultando su identidad bajo la apariencia de la diosa del viento. Con las trenzas de Oya adornando su cabeza y vistiendo el atuendo de la diosa, Changó salió de la morada de Oya, imitando sus movimientos y gestos característicos. Cruzó cerca de los enemigos sin despertar sospechas, saludándolos con una inclinación de cabeza, su voz retumbando en el silencio de la noche. Lejos del cerco que lo había aprisionado, Changó encontró su caballo, Echinle, recuperando así su fuerza y determinación. Embriagado por el espíritu guerrero que lo caracterizaba, vestido aún como mujer y con las trenzas de Oya ondeando al viento, se lanzó al contraataque con renovada ferocidad. Oya, decidida a proteger a su amado, salió de la morada armada y lista para la batalla. Juntos, Changó y Oya libraron una lucha encarnizada contra sus enemigos. El poder del trueno y la furia del viento se unieron en una danza mortal, derrotando a aquellos que se atrevieron a desafiar a los dioses. Desde aquella noche épica, Oya se convirtió en la compañera inseparable de Changó en todas sus guerras. Su complicidad y valentía sellaron una alianza que perduraría a través de los tiempos, inspirando a aquellos que escuchaban la leyenda a creer en el poder del amor, la astucia y la lealtad incluso en los momentos más oscuros de la historia divina. Así, entre truenos y vientos, se forjó una leyenda que resonaría por generaciones, recordando la epopeya de Changó y Oya, cuyo valor y determinación desafiaron incluso a los mismos dioses del destino. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.